¿Quién de ustedes no ha comido tortilla? Son muy pocos. Y muchos la están dejando no porque quieran, sino porque precisamente la tortilla les está empezando a hacer mal. Ya lo mencionamos en un podcast pasado. ¿Por qué razón? No es el momento de explicar esa parte. Pero lo que sí vamos a comentar es que todo mundo queremos comer una rica tortilla con tantita sal, con salsita, con unos aguacates. Es decir, la tortilla tiene una versatilidad enorme a la hora de alimentar a las personas. Imagínense ustedes los tacos nocturnos, ¿verdad? Esos taquitos deliciosos en la noche. Bueno, ahorita estamos en situación en donde no hay venta, por lo menos aquí en mi estado, no hay venta en las noches. Hasta las 8 de la noche todo se cierra. Pero en ese recuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos entrenamiento físico y de repente al terminar pues nos íbamos a echar un taquito de algo. Podía ser de guisos, de nopalitos, podían ser unos guisos de, ¿cómo se llama? Unos quelites, unos champiñones, y para los que son más carnívoros, pues de carnitas, de cebrada, así jugosona, con su tortilla, doble tortilla abajo. Vamos, es parte de nuestra alimentación, es parte de nuestro vivir, precisamente tener la tortilla en nuestra vida. Decía y mencionaba que hay muchas personas que ya les está empezando a causar problemas, pero la tortilla no es la culpable. La tortilla, para que llegue a nuestra mesa, pasa por muchos procesos. Bueno, por un proceso que tiene muchas cosas que intervienen, más correctamente. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando se planta y se trabaja y se abona la tierra, bueno, se utilizan ciertos químicos que permiten el desarrollo de la planta o su mejoramiento como planta, es decir, como su producción, y evita que otras plantas que no son necesarias, que se le considera flora, que no necesitamos para ese tipo de producción, pues se destierre. Y se usan sustancias químicas para evitar precisamente esa flora y también esa fauna. Entonces, cuando el maíz es enterrado ahí, necesariamente es verdaderamente inevitable que la planta resultante, el producto resultante de ese contacto con el suelo, tenga precisamente pues contaminación, partículas de esos químicos que se van a la planta, ¿no? Después de que es cosechada, es transportada, molida y preparada como harina para nuestros paladares, pues seguramente nos va a traer problemas, porque hay ciertas cosas que vienen en el maíz que no son puras y que finalmente pues nos intoxican, nos hacen daño. Y eso contribuye de manera directa al proceso de salud, al deterioro de nuestra salud, a la afectación de nuestra vida, a nuestra afectación de la vida, de la calidad de vida que pretendemos todos como mexicanos. Entonces, eso es por un lado, es decir, afecta nuestra alimentación. Pero por el otro, que me parece también muy importante esta nota, es que la gente que tiene que realizar ese trabajo en el campo sufre de una contaminación directa de estos químicos que no está catalogada, ¿sí? Pero la necesidad de trabajar obliga a estas personas a tener contacto con estos materiales que verdaderamente son muy peligrosos. Pero entre la necesidad del trabajo, porque también tienen que comer, tienen necesidades importantes como todos nosotros, entonces ellos se ven obligados a vivir y a arriesgarse. Entonces, la prohibición de ciertos elementos que están integrados en esta actividad que tiene que ver con el proceso de la producción de alimentación o de alimentos, simple y sencillamente es verdaderamente necesaria y no podía ser postergada. La nota, para compartirla con ustedes, es de la página Fundación Tortilla, que les recomiendo. Esta página constantemente está ofreciendo mucho material en relación al campo mexicano. Es una fundación que se dedica a la defensa del maíz mexicano sin
sin proceso de alteraciones genéticas, o sea, un maíz que es auténticamente propio de nuestra tierra. De hecho, poca gente sabe que el maíz que se vende en el mundo, que es para las palomitas de maíz, es maíz mexicano. De aquí salió, de hecho el verdadero maíz mexicano está aquí, el que nos venden ya tiene procesos transgénicos. Pero vámonos a lo que nuestra nota comparte. Fíjense nada más. Fundación Tortilla, escrita por Alejandro Dungla, es el autor de este texto. Está escrita el 9 de enero del 2021 de este año y es a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, órgano máximo difusor de las buenas historias, de los decretos que se hacen en el Estado mexicano. Precisamente se prohíbe el uso de glifosato en México y se señalan acciones para su completo abandono con fecha límite para el 2024. Tenemos básicamente 3 años más de esas prácticas y después de eso completamente queda totalmente prohibido. Y aquí, como ven en la imagen, está un individuo que no tiene las adecuaciones técnicas necesarias para darle ese servicio al campo, pero sin embargo tiene que hacerlo. Tal vez es dueño de la parcela o tal vez es trabajador de esa parcela y no tiene opciones. La fotografía es de Roberto Antillón. Y vamos a continuar. A partir del 31 del 2020, como indica el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra en efecto, aquí está en la segunda línea, la prohibición del uso de glifosato. Y vean qué es el glifosato. Es un herbicida, hierba, matador de hierba, herbicida de alta toxicidad, utilizado, y aquí viene lo peligroso, de manera cotidiana en los cultivos del territorio mexicano y que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, calificó como probable cancerígeno. Ahora, dicen que es probable. Vamos a ver si otros estudios demuestran esto, pero la prohibición ya está hecha. Seguramente hay elementos técnicos, científicos, para llegar a esta prohibición. Vámonos aquí. Voy hacia abajo. Dice: el glifosato es un herbicida que se usa para eliminar hierbas, arbustos o plantas que comúnmente se conocen como malas hierbas en los monocultivos. Mono, un solo tipo de cultivo. Yo en esta parcelita, en este cuadrito, quiero cultivar únicamente maíz. No quiero que crezca hierba, más maíz, más jitomate. No. Se va a hacer precisamente la unión de un solo cultivo. Monocultivos, a eso se refiere. Lo más grande es que su uso también se ha extendido a otras etapas de la siembra, incluso para el secado de algunas plantas, como la caña de azúcar, granos y frutos. Entonces está presente potencialmente en mucha cantidad de alimentos. Y aquí es lo grave, porque precisamente si la caña de azúcar es tratada o acompañada de esta sustancia, este glifosato, seguramente va a llegar a tu paladar, seguramente va a llegar a tus órganos, seguramente la tenemos en el cerebro. Y tenemos ya un problema en serio grave de demencia. Estamos teniendo gente joven de 18, de 20, de 25 años que empiezan a tener demencia senil. El envenenamiento es supremo. No podemos estar en esa situación. Vamos a continuar con la nota. Dice: en un estudio realizado en el 2018 por el laboratorio estadounidense Health Research Institute, encargado por la Asociación de Consumidores Orgánicos, reveló que el glifosato está presente en las harinas de maíz industrializadas utilizadas para elaborar tortillas en México y en Estados Unidos. Ahí está. En Estados Unidos y Canadá actualmente hay toda serie de demandas que se han presentado justamente por la alta peligrosidad de este cancerígeno. Entre las demandas más famosas que se ha ganado está la de Alba y Alberta Piliot, un matrimonio del este de San Francisco. La batalla judicial derivó en una indemnización de más de $2,000 millones de esta pareja que demostró, o sea, no estamos hablando que jugó, demostró con pruebas y evidencias que el glifosato había causado el cáncer que padece por usarlo en la jardinería. Detalla Mercedes. Y el problema es que cuando tú lo compras,
lo pones, lo utilizas y nunca te dicen que puede traer problemas. Obviamente, creo que también sabemos que lo que no es natural, alguna cosa va a traer a largo plazo, porque estamos alterando el proceso natural de las cosas, ¿sí? Si no lo necesitáramos, pues decir, no lo necesitamos, pues no aparece en la naturaleza, pero nosotros en nuestro supuestamente raciocinio decimos que sí lo necesitamos, lo inventamos y lo creamos, pero no entendemos que todo está organizado y relacionado, que está totalmente unido. Obviamente cualquier cosa que se manipule, que se mueva, va a crear una cadena de sucesos y de eventos, y en este caso el envenenamiento de las personas está siendo algo verdaderamente presente y doloroso. 2,000 millones de dólares suena muchísimo dinero. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Bueno, continuamos con esta reflexión. Esto es El Remolino, revolviendo las ideas y cuidado, revolviendo los sentidos.